Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a talento.org, ya lo saben, el programa donde intentamos dar esas claves, esas pautas para que cada uno descubra esas habilidades que tiene. Hoy me acompañan aquí en el estudio Ana Celada, responsable de Administración y Finanzas y coach en formación y tesorera de GTA, Martín Ramírez, farmacéutico de Farmamundi, Sonia Blanco, psicóloga y presidenta de GTA. Existen en toda España una serie de asociaciones destinadas a intentar paliar a todos estos prejuicios que existen en nuestra sociedad, así como también luchar por los derechos de niños y niñas en sus diferentes centros escolares. Han sido familias preocupadas por el futuro de sus hijos e hijas quienes se han ido agrupando para conseguir estos fines y bueno, pues fruto de una de esas agrupaciones surge GTA. Por eso estamos hoy acompañados por estas personas que os acabo de presentar, que ya os doy las buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a hablar un poco, bueno, pues con qué fin nace GTA. Ana. Sí. GTA nació por una concepción diferente de lo que es la alta capacidad, con una visión más holística, más relacionando lo que es todos los ámbitos del ser humano y con una serie de fines que lo que busca fundamentalmente es apoyar y proporcionar recursos a cualquier persona con alta capacidad, tanto niños como adultos, y su integración en la sociedad. Es necesario, la sociedad en la que vivimos, abrir los ojos a la gente y que se den cuenta de que, bueno, cada uno pues tenemos un talento diferente, de que hay que ayudar, ¿no? Sobre todo a los niños. Cuando somos adultos nos toca responsabilizarnos un poco de llevarlos por el buen camino, ¿no? Cuando exactamente. Bueno, y en la edad adulta también, ¿no? De hecho, yo lo que sí pienso es que si algún oyente le pueda chocar un poquito que desde un programa destinado al fomento del talento se trata del tema de las altas capacidades, yo lo que concretamente le diría era que de manera especial escuche este programa, ¿no? Porque probablemente si piensa que es un poco contradictorio o puede resultar una paradoja, pues es muy probable que se esté dejando llevar por toda la cantidad de prejuicios que existen en torno al tema de las altas capacidades. Dentro de los fines que perseguimos también en la asociación, pues está precisamente ese, ¿no? Promover el talento dentro de las altas capacidades como colectivo, ¿no? No solamente desde una perspectiva de plantear programas de promoción de altas capacidades en general para todos, porque en realidad se trataría de buscar un poco más de equidad y intentar buscar adecuar esos programas a las necesidades de cada uno, ¿no? De los talentos particulares de cada uno, sino que además yo creo que un objetivo fundamental va a ser el de por lo menos no coartar el talento, es decir, destruir todas esas barreras que se están encontrando no solamente los niños y las niñas, sino también las personas adultas con altas capacidades para desplegar todo su potencial. Es decir, para que su potencial se acabe convirtiendo en una habilidad, se acabe convirtiendo en un talento visible y que desde luego va a suponer un beneficio no solamente personal, sino también para el resto de la sociedad un poco en general, ¿no? Y hay que romper esas barreras, que pueden ser de muchos tipos, muchísimos. A veces cuando hablamos de barreras tendemos a pensar que son barreras que nos ponen desde fuera, que efectivamente las hay, ¿no? Sin ir más lejos, toda esa cantidad de prejuicios que manejamos, ¿no? Como por ejemplo el llegar a equiparar en cierta manera la alta capacidad o la capacidad con el rendimiento, ¿no? Pensar que una persona con altas capacidades tiene que ser una persona brillante en todo aquello que haga, todo aquello que toque. Eso es un prejuicio que desde luego hay que desterrar. Uh-huh. Otra cosa que yo pienso que habría que desterrar, quizás eso es algo más de tipo cultural, es el tema, esto precisamente además hace poquito estuve presente en una reunión en la cual pues bueno, salió el tema de las altas capacidades y entonces hubo una persona, un abuelo que dijo una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Que él dijo que él siempre se acordaba de las lecciones que le daban en la mili, y era que en la mili decían que para progresar, ir bien en la vida, para que todo te vaya bien, es mejor estar en la media, estar en la mitad. No destacar, ¿no? No quedarte rezagado, pero tampoco asomar la cabeza por delante, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque en realidad ese es uno de los prejuicios de tipo cultural
que nos están haciendo, pienso, más daño no solo las altas capacidades en particular, sino a todo el mundo en general, en cierta manera, ¿no? Esa sería una perspectiva de barrera externa. Y barreras también las que nos podemos crear nosotros mismos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y quizás es una de las cosas que a lo mejor nos estamos empezando a encontrar ahora, ¿no? Después de unos meses trabajando el tema, bueno, especialmente Ana, con personas adultas con altas capacidades. Sí, yo llevo el tema de lo que son los adultos. Y en relación al talento, sí que es cierto que tiene una especial atención, sobre todo en el tema de adultos, que es donde están más ocultos. Y todo el tema del autoconocimiento, hay un gran porcentaje de la población que no se conoce. Todavía la última estadística que leí decía que del 15 al 20% de la población sí que es o alta capacidad o superdotación, que son dos cosas distintas, y sin embargo solo se conoce en torno al 2 al 3%. Y entonces, en relación al talento, pues yo agradecida de que nos dejen entrar en el programa, porque la atención es diferente. Si ya es habitual que gente que no es alta capacidad no sepa ni siquiera el talento que tiene, pues más en el tema de las altas capacidades. Porque se da la circunstancia de que una alta capacidad puede tener en torno a un 125, 130 la superdotación de CI, ¿no? Entonces se supone que son gente que está muy dotada en diferentes inteligencias. Pero una cosa es el talento en el que fluyen, que estuvimos hablando el otro día en el programa, sí. Y otra cosa es las habilidades que tengan, ¿no? Y hacer ver a alguien cuál es su talento, pues es difícil, y más siendo alta capacidad, que tienden más a ocultarse. Efectivamente. De hecho, si se tiende a ocultar es porque quizás a veces se sigue teniendo miedo a ser diferente. A las etiquetas, ¿no? Claro, exactamente. Y a tener miedo a ser el que, como bien decía este señor, este abuelo, tener miedo a asomar la cabeza y que en el momento que la asomes alguien te la siegue, ¿no? ¿Y quién tiene más miedo, la gente adulta o los niños? Al demostrar que, bueno, pues que son capaces de ciertas cosas que nosotros no podríamos. Yo particularmente, mi opinión personal, por lo menos yo creo que de manera especial las personas adultas, cuando se percatan que eso que les ha hecho diferentes o el motivo por el que se han sentido diferentes a lo largo de toda su vida es por esa condición de alta capacidad, y se percatan en la vida adulta. No sé si porque tienes sería una opinión compartida, ¿no? Claro, por un lado nos podemos encontrar, yo creo, bastantes paradojas, ¿no? Algo que a veces venimos observando es que es muy común bastante habitual, que a raíz de la detección de alguno de los hijos, el padre o la madre o ambos se acaben percatando que quizás ellos también tengan altas capacidades, ¿no? Quizás por identificación con algunas de las cosas que observan en su hijo o en su hija. Y esos mismos padres, lo cierto es que pueden convertirse en unos auténticos padre coraje o madre coraje por luchar por los derechos de sus hijos. No tienen absolutamente ningún problema, ningún tapujo en hablar de altas capacidades, en defender los derechos de la alta capacidad, en desterrar todos estos mitos, pero otra cosa muy diferente es a la hora de hablar de sí mismos y de la alta capacidad, pero en primera persona. Creo que es muchísimo más complicado llegar a conseguir eso. Martín y Ana. Sí, eso estaba escuchando y aprendiendo más. Yo lo que quería preguntarle a Ana es que ella habla de altas capacidades, de niños, de niñas, y también que en la misma asociación habláis de adultos. Uh-huh. Entonces, mi pregunta sería, ¿cogéis las altas capacidades desde niños, los vais llevando poco a poco hacia adelante en la asociación? ¿Es una asociación de continuo, me explico, no solo dedicado a un grupo de edad en especial, sino a todos en general? Sí, abarcamos cualquier etapa del ser humano. A mí me gustaría incluso también trabajar con la tercera edad, lo que pasa es que llevamos solamente un año de vida, no nos da tiempo. Un año escaso. Y luego lo que me imagino, yo ahora estoy un poco como oyente, ¿no? Entonces escuchando y viendo, se me está presentando una asociación de GTA que me hablan de altas capacidades, y porque
transmito la pregunta desde el oyente, para que nos entendamos. ¿Os dirigís a padres y madres que puedan detectar a sus niños y niñas en raros, vamos a llamarlo así, sin ánimo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, sin ánimo despectivo, quiero decir, ese niño que destaca, hablábamos de tal, que es diferente, porque obviamente es diferente. De hecho, pienso que hay algunas familias que descubren que esa diferencia era debida quizás a la alta capacidad de su hijo o de su hija, pero no se les había pasado por la cabeza que realmente esa podía ser la diferencia, por lo que comento, porque manejamos muchos prejuicios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver, si mi hijo de 10 años saca 5 raspao con suerte y suspende más que aprueba, ¿cómo va a tener altas capacidades, por ejemplo? ¿No? Choca muchísimo. O, por ejemplo, si además encontramos otra particularidad concreta, como por ejemplo la dislexia, nos podemos encontrar con la particularidad de vamos a ver, pero si es que no es capaz de aprender, se nota que es más lento a la hora de aprender, ¿cómo va a ser posible que tenga altas capacidades, ¿no? Entonces es que, claro que puede tener altas capacidades, el rendimiento no tiene nada que ver con eso. Martín, es que la alta capacidad se lleva desde el nacimiento. Sin embargo, la detección es cuando empiezan a dar, en teoría, problemas, ¿no? Entonces, lo que sí que buscamos desde la asociación es promover una labor de divulgación. Hay niños que tienen una madurez mayor que la edad que tienen y habitualmente pasa desapercibido por los padres, sobre todo cuando es el primer hijo, ¿no? Si es el segundo, pues por contraste ya empiezan a ver que hay algo diferente y ya empiezan a saltar las alarmas. Y eso en el tema de los críos. Y luego en el tema de los adultos es que la mayoría de ellos están ocultos. Más que nada porque hasta ahora se creía que la alta capacidad en adultos era una diferencia a nivel de aprendizaje. Simplemente era gente que se orientaba a buscar un cierto conocimiento, a especializarse en profundidad, y no es así. La alta capacidad son más cosas. Por eso lo de la visión holística de la asociación. Como es el tema de la inteligencia emocional, como es el tema de los sentimientos. Es ir más allá de una perspectiva puramente escolar. Y, desde luego el trabajo para luchar por los derechos de niños y niñas con altas capacidades en la escuela es algo que hay que seguir pugnando porque se consiga. Yo estoy totalmente convencida de que así tiene que ser. Y que se cumplan esos derechos no quiere decir que es que se les dé más contenido. A lo mejor, fíjate, yo creo que sería lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Que no se coarte el talento, que no se encuentren una barrera externa en el colegio, ¿no? Hablando concretamente de los niños, que no se encuentren ahí la barrera, que no nos encontremos con casos de, por ejemplo, decirle a un niño de 3 o 4 años no escribas tu nombre porque tus compañeros todavía no saben, y no vaya a ser que haga sentir mal a los otros niños. O, vale, sabes contar hasta 500, pero me da igual, porque solamente vamos a aprender el 1, el 2 y el 3. Ese tipo de barreras son contra las que luchamos. O no leas, que sabe. Me da igual que sepas leer, que los demás no saben. Exactamente. O aprende las matemáticas como se tienen que aprender según el ministerio y no como uno de manera natural sabe hacerlas. Claro, de hecho, mira, fíjate, con respecto a las matemáticas hay una cosa que a mí siempre me pareció muy llamativa, ¿no? Porque se tiende a tomar como referencia ciertos estudios en los cuales se dice que es que nuestro cerebro no está preparado para aprender conceptos matemáticos hasta una cierta edad. Y me llama mucho la atención porque están desatendiendo otra cantidad de estudios, como el de Hellman, que demuestra que los bebés de meses ya están preparados para empezar a aprender ciertos conceptos de tipo matemático, como el de cantidad. No saben nombrar la cantidad, no saben decir 1 y 2, pero sí saben distinguir que en una lámina hay 2 objetos y en otra lámina hay 1, por ejemplo. Y eso estamos hablando de bebés que todavía no han cumplido 1 año. Es que lo peor de todo es cuando, y yo pienso que es cuando se empiezan a plantear muchísimas barreras, es cuando nos centramos en una serie de estudios que están, que han sido interesantes, pero que hay otros que se han utilizado un poco para contrastar hasta qué punto eso es cierto y ha venido a demostrar que no es así. Sí. Y ahora la pregunta que me dice mi oyente interior es esa de
¿Y qué hacéis para mejorar eso? Para mejorar la situación de las altas capacidades. A ver, hay diferentes proyectos, ¿vale? A nivel presencial tenemos uno con adultos y otro con niños. Bueno, con niños y adultos. Con niños, sí, con niños y adultos. No hay límite de edad, en realidad. Hay un proyecto multidisciplinar que conjuga la música con el teatro y con la danza. Y al mismo tiempo estamos haciendo que participen los padres, que a mí me parece una labor muy, muy guapa, porque los padres, junto con los críos, junto con otras familias, aprenden entre todos a cómo gestionar la alta capacidad y verlo como algo natural. Que muchas veces en el problema a la hora de gestionar a esta gente, a estos críos, es que pasa primero por la gestión emocional del propio padre. Para muchos es un trauma cuando tiene que ser algo positivo, porque es una pasada tener un crío de alta capacidad, porque sienten de una manera diferente, y para otros no lo es. Entonces los padres unos a otros se van apoyando, y esto junto con la música y lo que yo te decía, el teatro y la expresión artística. Luego a nivel de adultos también tenemos grupos presenciales en Oviedo, son cada 15 días, y lo que buscamos pues es un poco el salir del susto de ser alta capacidad cuando no salen corriendo literalmente, y dar un poco un espacio de expresión de emociones, de expresión de cómo enfrentarse a situaciones. Muchas veces padres de estos críos son alta capacidad, sus familiares también son alta capacidad. Una mala gestión de todas estas generaciones ha supuesto enfrentamientos entre generaciones, y es una oportunidad para abrir puertas a conversaciones con familiares, y es un trabajo muy guapo, la verdad. De eso estoy especialmente contenta. Luego tenemos online, que es a nivel nacional, y ahí también es un espacio donde se comparten experiencias, sentimientos, emociones, y ese está siendo muy, muy productivo también, sí. Y activo. Y activo, sí. Activo. A nivel nacional. Bueno, teníamos lo que pasa que no queríamos que tuviesen 18 años, ¿no? Pero hemos tenido gente de Argentina que se ha preocupado, y de México. Y de México, además, es un país donde está especialmente castigado por el tema de la violencia, y es un país donde, paradójicamente, el Estado está apostando mucho por cuidar sus altas capacidades. Sí, bueno, habéis contactado con gente de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. En mi caso, que hablo en español. Bueno, en realidad en otros idiomas no creo que todavía nos han llegado, ¿no? No me ha llegado. Pero el Google Translator funciona muy bien, ¿eh? Bueno, a veces. Relativamente. Depende del idioma. Pero bueno, en todo caso, sí, llevamos, como dice Ana, llevamos poquito tiempo, no llevamos ni un año siquiera, pero sí es verdad que tenemos muchas ideas y tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Pensamos que otro aspecto también muy importante es el de promover y participar en proyectos de investigación, proyectos de investigación serios, y que se siga trabajando por intentar desentrañar pues bueno, todos los entresijos que puede llegar a tener las altas capacidades. A mí personalmente me parece un tema apasionante, que voy a decir yo, pero me parece un tema apasionante porque en realidad son de esos temas que cuanto más lees, más vas aprendiendo, más te das cuenta de la cantidad de cosas que todavía te quedan por aprender, ¿no? Entonces te dan muchas veces pie también a poder seguir investigando, luego al mismo tiempo reflexionando por tu cuenta, compartiendo, que es una labor fundamental que se hace también desde la asociación, el tener la oportunidad de encontrarte con otras personas, no solamente entre adultos, ¿no? En hablar de tú a tú, no solamente decir, oye, mira lo que me pasa con el crío, sino también de poder, oye, pues mira, yo pienso de esta manera, me sucede de esta manera, y el poder verte en cierta manera reflejado en lo que otras personas cuentan, aunque sean de Barcelona, de Valencia, de Andalucía, ¿no? Incluso de Argentina, de México. Es decir, es muy curioso cómo eso por lo menos te hace sentir bien, ¿no? Y luego ya en el tema de las familias, por supuesto, cuando a veces es una necesidad
imperiosa. El darte cuenta que hay determinadas cosas que necesitas compartir con otros padres y que ahí no puedes, que te cuesta porque no es como si estuvieras hablando en un idioma diferente, ¿no? No quieres tampoco, o no quieres que se genere la sensación de que es que estás exagerando, ni que no quieres ocultar que tu hijo es diferente, pero necesitas en realidad acabar encontrando otras familias con las que simplemente acabar compartiendo desde un punto de vista de naturalidad. Pues mira lo que me pasa a mí, ¿no? Y el darte cuenta de que el hecho de que tu hijo se levante ya desde por la mañana a 1000 por hora y que no pare quieto es algo que es mucho más común que lo que a veces se tiende a pensar, ¿no? Tú cuando dices eso muchas veces te dicen es que lo tienes muy mal educado. Sí. Y claro, y se necesita entre vosotros como que entendéis, ¿no? Exacto. Sí, esa naturalidad, eso tratarlo, es que debería de tratarse naturalmente, ¿no? Pero bueno, imagino que no todo el mundo puede aceptar que le digan que un hijo tiene altas capacidades o que él mismo igual asusta un poco, ¿no? Para empezar, no se acepta la diferencia de por sí, sea alta capacidad o baja capacidad. No se acepta la diferencia. Y el problema es ese, que hay que aceptar a cada uno tal cual es y enseñar al maestro a gestionar la diversidad en el aula. Nosotros insistimos mucho en la formación del profesorado. Muchas veces, cada vez que presentamos la asociación o ya que ya te van señalando, mira tal, lo primero que se hace con maestro, con inquietud, o sea, preguntar ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona la diversidad? Claro, se gestiona la diversidad aceptándola y no machacándola. Ni negándola. Ni negándola. Porque a veces incluso teniendo informes, le digo informes en plural, no digo solamente uno, también hay familias que se siguen encontrando que se les niega la condición de alta capacidad de sus hijos porque es imposible, ¿no? No, es que son informes externos, no, esto es imposible, no, tu hijo no puede ser así. No puede ser así, ¿cómo va a ser así si no saca todo 10, por ejemplo, ¿no? Entonces... Hay muchos clichés que romper, muchísimos, ¿no? Muchísimos. O, por ejemplo, en la edad adulta, el gran cliché de la persona total y absolutamente exitosa que domina todos los temas. En fin, ¿no? Además, bueno, hace poco... precisamente fui testigo también de un intento de promover esos clichés no solamente desde los niños sino también en la vida adulta, ¿no? Estos dos ejemplos, ¿no? Son de alta capacidad, ¿no? Además, y eran dos personas que habían tenido mucho éxito en la vida. Uno de ellos trabajaba en la NASA, vale, muy bien, pero desde luego eso es una excepción, muy excepcional además. Es que además una alta capacidad mal gestionada puede ser pasto de adicciones. Y entonces se entiende que, claro, si es inteligente no sería adictivo, pero si no tiene una buena educación puede tender a eso. Entonces ahí es donde está la asociación intentando dar a conocer lo que, de hecho se lo decíamos en la consejería hace poco. Simplemente el hecho de que el maestro parta de ver la alta capacidad como algo positivo y no algo negativo, ya es un avance. Claro. De que piense, tengo un nuevo reto. Y esto puede ser muy positivo, no solamente para mí como profesional, sino también para el aula en general, que se lo tome así en lugar de decir, más trabajo encima, por Dios, ¿no? Que a veces es la sensación que se tiene, ¿no? De no me plantees que tengo un niño con necesidades específicas porque eso os va a suponer más trabajo. Yo me preguntaba ahora mismo, ¿cuántos delincuentes tendremos en nuestras cárceles con altas capacidades por no haber sabido ser dirigidos en su momento? Sí, es probable. ¿Cuántos habrá? No saber gestionar a veces puede desembocar en, bueno, pues gente que a lo mejor, lo que comentaba Martín, caer en delincuencia, o a lo mejor porque no se reconocen a ellos mismos, es como un acto de rebeldía, podríamos decir un poco. Es que hay una cosa que a mí, desde que estoy en este mundo, es una de las que más me gustan, es el sentido de la justicia que tiene una alta capacidad. Muchas veces se piensa que son contra la autoridad y no es así. Simplemente como vean algo injusto, ellos van los primeros a defenderlo. ¿Eso qué supone? Pues que es siempre en la etiqueta de rebelde. En la alta capacidad más activa es un rebelde. Y la rebeldía... Antinorma. Antinorma establecida o impuesta desde fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotras?
quien nos esté escuchando, a lo mejor que su hijo o ellos mismos no quieran. Hay un montón de vías para ponerse en contacto. Muchísimas. Sí, bueno, en Facebook tenemos el perfil, tenemos la página, simplemente GTA, ¿no? metiendo GTA o bueno, en la página grupos de trabajo y apoyo a las altas capacidades Asturias o a través del correo electrónico gmail.com o el teléfono. Tenemos un teléfono disponible 24 horas prácticamente, ¿no? Que es el 635 98 23 93. Pues toda la gente que nos esté escuchando, si se sienten identificados con lo que comentamos aquí semana tras semana, bueno, pues que os llamen, ¿no? Y sí, yo quería hacer un inciso muy breve. Que yo animaría a la gente que esté en algún momento tenga una relación con alta capacidad, alguna duda, que nos visite en la página del Facebook, porque está teniendo mucho éxito y ahí es donde la gente está compartiendo vivencias personales que pueden ayudar a resonar al problema que estés buscando. Pues con este mensaje que nos deja Ana nos despedimos. Hasta la próxima semana. Bien.